Bienvenidas a todas y a todos a una nueva entrevista de expertos Junji. Agradecemos nuevamente que nos estén acompañando durante esta jornada desde las distintas regiones del país. Y el día de hoy tenemos un tema muy interesante que es, como dice ahí abajito en el GC, abrigando a la infancia en tiempos de pandemia. Y para conversar y reflexionar sobre esta temática nos acompaña el día de hoy Loreto Vera, quien es psicóloga y también profesional del Departamento de Calidad Educativa de Junji. Yo sé que muchos de ustedes la conocen, siempre le dejan muchos cariños, muchos saludos, así que bienvenida Loreto. Muchas gracias, Bea, muchas gracias por tu bienvenida, muchos saludos y muchos cariños a las comunidades educativas, a los equipos educativos que nos acompañan. Querida Loreto, nosotros hablábamos de estos temas el año pasado y sin quererlo seguimos en un contexto bastante similar. La pandemia no se quiere ir, así que preguntarte, ¿cómo podemos acompañar la infancia en este contexto actual que nosotros pensamos que se iba a ir, que lo íbamos a dejar atrás con el 2020, pero bueno, continúa? Así es, Beatriz. Hoy día, a un año de la pandemia, es muy interesante lo que tú me planteas. ¿Cómo podemos acompañar a los niños y las niñas mirando esta historia, mirando este recorrido, precisamente deteniéndonos a mirar y tomar todos los aprendizajes que hemos tenido también en este proceso? Y por eso creo que es muy importante esto que decíamos al principio, abrigar la infancia, abrigar a los niños y a las niñas. Y no me refiero a un abrigo físico, sino que me refiero a un abrigo emocional. Hoy día tenemos un contexto, un doble desafío finalmente. Tenemos, como tú dices, una pandemia que se ha extendido mucho más de lo que en un comienzo pensamos. Estamos a un año de la pandemia, pero al mismo tiempo, y así como también tenemos que velar por la salud, tenemos que velar y tenemos el rol como adultos significativos de garantes de derechos de los niños y niñas de velar por su bienestar socioemocional. Y en ese sentido, abrigar esta infancia, acompañarla respetuosamente como adultos sensibles, respetuosos, amorosos, que podamos detenernos a observar lo que a los niños les ocurre y también a cómo nos detenemos hoy en este año, cuántos aprendizajes hemos tenido, cuántas experiencias y cómo también como adultos somos tremendamente flexibles, creativos, amorosos para continuar abrigando a los niños y a las niñas, cuidándolos y protegiéndolos en este proceso. Sí. Querida Loreto, yo creo que esta pandemia nos ha hecho reforzar mucho lo que es, como dices tú, no solamente la contención física, sino también la contención emocional dentro de la familia, ¿cierto? Y se han generado muchos cambios de las dinámicas dentro de las casas, porque en un momento no se podía ir al colegio, trabajando desde la casa. Y en ese contexto, ¿qué ha ocurrido con las niñas y los niños y sus familias también durante este contexto de pandemia? Mira, como comunidad, Junji, como familias, como equipos, el gran desafío ha sido construirnos como comunidad de cuidado permanentemente. Porque lo que pensábamos en marzo del año pasado se ha visto desafiado en esta ruta y ha sido un permanente co-construir el cuidado hacia los adultos como comunidad para desde ese lugar poder cuidar también a los niños y las niñas. Y en ese sentido hoy podemos decir, ¿qué ha ocurrido con los niños y niñas? Los niños y niñas han tenido grandes aprendizajes. Debemos mirarlos desde la fortaleza, desde relevar sus voces. Los niños han desarrollado grandes habilidades, han logrado resolver una serie de situaciones, han logrado generar, ser actores claves también en estos espacios de cuidado de sus hermanos, de sus abuelos. Han sido protagonistas sin duda y muchas veces ellos también nos han ido dando muchas respuestas. En este sentido también es fundamental mirar lo que ha ocurrido en la familia. Nos hemos visto tremendamente desafiados, pero en este sentido también podemos decir que, por ejemplo, hay estudios que nos dicen que la familia considera que la pandemia, a pesar de todos los desafíos, ha implicado un impacto positivo en la crianza. Hemos tenido más tiempo, más contacto cotidiano, y también eso ha favorecido la colaboración, la crianza colaborativa. Han participado otros actores, abuelos, tíos, y algo muy importante, algo en lo que veníamos avanzando muchísimo, pero que hoy día hemos dado un salto importante. Los padres se han involucrado mucho más en la crianza de lo que ya venían involucrándose, y por eso podemos hablar
con mucho mayor conciencia de una crianza colaborativa, donde todos son parte, donde todos se han reorganizado en sus roles. Y lo cual es tremendamente beneficioso para los niños también, tener una comunidad de cuidado que los cuida, que se organiza para estar a disposición de ellos. Loreto, eso es lo que nos indicas tú, es muy importante, que es generar y construir una comunidad colaborativa de coparentalidad. Vamos a abordar ese temita un ratito más, en unos segundos más, para quienes se vengan integrando, comentarles que estamos hablando de abrigando a la infancia en tiempos de pandemia, un tema muy interesante, y nos acompaña Loreto Vera, quien es psicóloga y profesional de Junji Chile. Y como nos decía tú, Loreto, ¿qué nos recomiendas para cuidar y proteger a la infancia, sobre todo desde construir un abrazo colectivo para la protección de las niñas y los niños? Así es. Es tan importante, Loreto. O sea, basta de que solamente quede la mamá o la abuela. Aquí todos se tienen que involucrar. Así es fundamental. Pensemos que este año es como un camino nuevo que no conocíamos, que hemos tenido que ir recorriendo y acompañándonos en este proceso. Entonces, lo primero en este paso a paso es detenernos como familia, como adultos significativos, y mirar lo que ha ocurrido. ¿Cómo hemos salido adelante frente a las distintas situaciones? ¿Qué nos ha hecho bien? ¿Cómo nos hemos cuidado? ¿Qué hemos disfrutado de estar más juntos? ¿Qué hemos disfrutado de este proceso? ¿Qué se nos ha hecho más complejo? ¿Qué se nos hace más fácil? ¿Cuáles son nuestras fortalezas? ¿Cómo podríamos como familia organizarnos mejor? ¿Cómo junto al equipo educativo podemos también acompañarnos en todo el proceso? Algo fundamental al detenernos, por ejemplo, es qué ayudas tenemos que pedir. ¿A quién podríamos pedirle más ayuda? ¿Cómo? ¿Qué es lo que a mí se me hace más fácil? ¿Qué es lo que al otro se le hace más fácil? ¿Y cómo organizamos esta ruta que ha sido distinta, pero de la cual hay algo importante? Ya tenemos un año de aprendizaje. Así como los niños han aprendido, los adultos también hemos aprendido y hemos logrado una serie de fortalezas también en este proceso. Y entonces es importante que con esas fortalezas podamos ir organizándonos para generar una ruta amorosa, colaboradora, respetuosa, y que por supuesto siempre tenga a los niños y niñas y su bienestar socioemocional presente. Y en sí, no, me iba a decir algo, ¿no? Justo te interrumpí. No te preocupes, que en este sentido, así como no te preocupes, nos detenemos los adultos a conversar y pensar en lo que nos hace bien y lo que creemos que les hace bien a los niños, es clave mirar a los niños, porque ahí encontramos todas las respuestas. Mirar a los niños, escucharlos, dialogar con ellos. Por ejemplo, pensar cuánto han crecido en este año, cuántas habilidades desarrollaron, qué necesitan. Probablemente a veces nos podemos preocupar porque a lo mejor necesitan algo y en realidad ellos necesitan otra cosa. Probablemente quieren que juguemos más con ellos. Si no pueden jugar con otros niños, que nos acompañémoslos. Como dice, miremoslos desde sus fortalezas, validemos sus voces. Sus voces nos van a ir guiando en el camino, porque en la medida que generamos diálogos permanentes, esto va a ir fluyendo y vamos a ir encontrando las respuestas juntos. Entonces, por ejemplo, dejarse dentro de la jornada tiempos para jugar. Los adultos pocas veces jugamos, pero es muy importante que estemos disponibles para ello y que también facilitemos que los niños puedan jugar, que los niños puedan estar en contacto con la naturaleza, que contemos como familia y como comunidad con espacios de goce. Y eso a veces puede ser muy sencillo, con cocinar juntos. Y en ese sentido, Beatriz, hemos visto cuánto habilidades han desarrollado los niños. Por ejemplo, han aprendido a cocinar en familia, han aprendido a resolver una serie de situaciones, han aprendido a cultivar, por ejemplo, una semilla, han tenido una serie de aprendizajes que no son aprendizajes que se tienen y se olvidan, son aprendizajes de la vida, son aprendizajes que quedan guardados y que son parte de lo que tú te vas llevando en tu vida y que te permite facilitar y generar herramientas para resolver miles de situaciones. Y además, Beatriz, hoy las familias han podido estar en general en más contacto y por lo tanto compartir un almuerzo cotidiano, que antes no era tan posible. Han podido compartir el lavarse los dientes juntos, el hacer actividades, el tener momentitos de pausa en conjunto también.
lo que también nos va entregando una serie de elementos muy positivos. Loreto, en ese sentido me gustaría que volviéramos a remarcar, a lo mejor me voy a salir aquí un poquito de la pauta, pero dos cositas que considero muy importantes que tú dijiste. Uno, olvidar un poco esta mirada adultocentrista cuando se está con niñas y niños, lo que tú decías. Yo pienso que la niña y el niño pueden necesitar algo, cuando quizás un diálogo puede ser mucho más nutritivo y quizás esa niña y niño nos puede sorprender con sus respuestas. Y lo otro, lo que decías tú, claro, cuando alguien dice, ay, es que hay que jugar, estoy cansado, pero de repente, como tú indicas, el momento de la cocina, el momento de ir a lavarse los dientes, eso también se puede tomar como una forma de juego, hacerlo más entretenido y al mismo tiempo también consiguen aprendizajes con eso. Así es, Beatriz, yo creo que los niños definitivamente tienen grandes respuestas y validar su voz, su ciudadanía, su rol de actor social también, de su protagonismo, el interés superior de los niños y las niñas es clave acá. A veces podemos pensar que a lo mejor podemos estar muy apremiados porque estamos preocupados por la situación de los niños, pero en realidad si llegamos a conversar con ellos, podemos encontrar que a lo mejor lo que el niño requiere es algo mucho más sencillo y que lo podemos brindar en este contexto. A lo mejor él lo que quiere es que le cuentes un cuento todos los días, que canten mientras cocinan, que disfruten. Y ahí yo creo que hay una clave, el disfrutar y el goce, como te decía antes. El jugar, el disfrutar, como tú dices, puede ser lavándose los dientes, cocinando, tendiendo la ropa, haciendo alguna actividad, organizando la comida. Todo podemos transformarlo, podemos desde el goce, desde el juego, puede ser algo mucho más grato, puede ser, como decíamos, abrigando, como que nos abrigue, como que genere esta comunidad de resguardo también, donde los momentos cotidianos se transforman, podemos transformarlos o llevarlos a momentos de tremenda alegría, goce, disfrute, contención y acompañamiento amoroso. Loreto, y dentro de este acompañamiento seguro y amoroso, a mí me gustaría hacer hincapié en algo, sobre todo porque yo creo que el último tiempo nos están golpeando muchas noticias muy fuertes. El tema de, por ejemplo, nosotros lo pusimos en una ficha de Junji sobre el tema de la ansiedad, no exponerlos tanto a la televisión, también a la radio, que están las noticias tan negativas. Eso también es un pequeño acto de cuidado, ¿cierto? Porque de repente yo creo que es súper como normal que se coloque la tele de fondo y la radio y las noticias, las imágenes fuertes que de repente aparecen. Eso también, ¿o no? Absolutamente, Beatriz. Los niños escuchan todo lo que está a su alrededor. Entonces, debemos brindarles seguridad. Para brindarles seguridad y generar este contexto de protección, debemos resguardar la información que ellos reciben, que no reciban nada que no sea pertinente a la infancia. ¿Es necesario que ellos sepan cifras o elementos que aparecen? No, tenemos que protegerlos y resguardar el mundo de los niños y las niñas, resguardar el cobijo que ellos requieren contar en este contexto y en cualquier contexto. Imaginemos que en un futuro ellos rememoraran este tiempo. ¿Qué nos gustaría que recordaran? Esa televisión que hablaba y que daba una serie de cifras y mostraba hospitales, o queremos que recuerden lo que ocurrió al interior del hogar, el calor, las vivencias, los juegos, la experiencia, ¿cómo quisiéramos? Es muy clave pensar en eso, en brindarles además toda la seguridad, y para eso los adultos tenemos que hacer un proceso importante de nosotros sentirnos tranquilos, aquietarnos, para poder brindarles la seguridad necesaria a los niños y las niñas, si es necesario, y si la misma televisión no nos hace bien como adultos, apagar la televisión, apagar la radio, sobre todo si hay niños cerca. Los niños no debiesen escuchar nada de esa información, tampoco en el diálogo con los adultos. Cuando hablo de cobijo y de abrigo, precisamente me refiero a emociones que se alejan del temor. Me refiero a emociones que se alejan al cariño, al compartir, al diálogo respetuoso, a hacer un poquitito como yo digo a veces como la metáfora de este fogón familiar, como de estar reunidos alrededor, de estar dialogando, como decía, como un otoño, como en este otoño, mucho más cálido, donde el calor debe emerger del hogar y desde ahí rodear a los niños y las niñas en su cuidado. Y en ese sentido, por ejemplo, cuando esto se nos haga muy desafiante,
una estrategia que puede ser de mucha utilidad es relatar la experiencia, relatar este camino como una aventura, como una obra artística, como un escrito, desde los adultos y con los niños y las niñas en familia. Generar un telar juntos, generar un collage, una historia, un cuento, que hable de todo lo que se ha ido logrando, de todos los desafíos que se han logrado conquistar en este tiempo y cómo hemos ido construyendo. Cuando miramos la historia, hacemos como un retrato, como que trenzamos la memoria personal, la memoria colectiva. Y cuando trenzamos esas memorias, nos permite remirarlas y resignificarlas, darle otro sentido a esas emociones. Y desde ahí, cuando miramos esas emociones, también le damos otro sentido, las miramos mucho más saludablemente. Y desde ahí las incorporamos y también se las compartimos a los niños. Claro que podemos tener momentos de temor también, claro que podemos tener momentos de mayor inquietud, pero esas emociones también las vamos incorporando. Y al incorporarlas y al relatarlas, nos permite también ir pudiendo vivenciar otras emociones, que son mucho más cálidas también, más amables y más acordes también al momento en que estamos viviendo, desde generar las fortalezas que también necesitamos. Es muy importante ahí, Beatriz, considerar de que en contextos de anormalidad o situaciones de emergencia hay una serie de emociones normales. Por ejemplo, hoy día tener temor, tener ansiedad, es normal. Pero ¿cómo abordamos esas emociones? No es ocultarlas, no, es conversarlas y reflexionarlas para poder integrarlas. ¿Y qué ocurre? Que los niños aprenden mucho más de lo que ven que de lo que les decimos. Por lo tanto, si nosotros lo hacemos como adultos, estamos guiando con el ejemplo a los niños y ellos lo incorporan muchísimo más como experiencia de vida. Y como experiencia, su primera o gran experiencia en una situación de emergencia tan particular como esta, en la que hemos ido construyendo el camino día a día y hemos tenido que ser tremendamente flexibles y creativos para ir encontrando las mejores rutas y los mejores caminos y las mejores herramientas para acompañarnos en este proceso. Así es. Bueno, con esta gran reflexión de Loreto, ¿me escucho mal o no? ¿O se escucha como resonante? Ah, ya hice. Son cosas de grabar. Bueno, con esta gran reflexión de Loreto, yo creo que también con una gran tarea para la casa, para los adultos. No solamente para la mamá, el papá o la abuelita, sino que para todos quienes pertenecemos al mundo, a esta niña y niño, como decía Loreto anteriormente, tenemos que formar una comunidad colaborativa, quienes tengan sobrinos, ahijados, primos pequeños, como decía Loreto, aquí todos y todos estamos llamados a brindarles un espacio que los abrigue, que los contenga, y me pareció muy bonito lo que dijiste tú, finalmente quedarnos con ese desafío, que es lo que yo quiero que recuerde esta niña y niño de este periodo más adelante. Así que, Loreto, muchas gracias por habernos acompañado nuevamente dentro de estas cápsulas. Agradecer a todas las personas que se conectaron a lo largo del país, jardines infantiles, fundaciones. Muchas gracias. Loreto, si quieres entregar también un saludo, una despedida final. Sí, bueno, solamente decir también que la educación y el cuidado es responsabilidad de todas y de todos, como tú dices, no solo de los padres, las madres, los abuelos, de todos los que estamos alrededor, de tener alianzas colaborativas con los vecinos, claramente con el jardín infantil, con el equipo educativo, con las redes. Estamos todos en pos, ponernos todos en pos de la niñez, de velar por su bienestar emocional. Y sí, dar muchos saludos a los equipos educativos, a las familias, a las directoras, a todos quienes nos acompañan y que sabemos que se han visto desafiados, pero vamos a seguirnos acompañando en este camino que vamos a continuar co-construyendo juntos y abrigando a los niños y a las niñas juntos, como hacíamos esta metáfora del día de hoy. Sí, muchas gracias, Beatriz. Gracias a ti, Loreto. Comentarles que esta cápsula queda almacenada en Facebook y posteriormente la subimos también a nuestro canal de YouTube para que la puedan ver nuevamente si así lo desean. Y hablando de juegos y actividades que se pueden hacer en familia, también recordarles que en junji.gov.cl pueden encontrar fichas de prácticas pedagógicas que se pueden realizar en el hogar, que tienen distintos aprendizajes, pero por sobre todo tiene un bonito objetivo que es reunir a la familia en torno a las niñas y los niños. Loreto, muchas gracias y nos vemos. Muchas gracias. Luego. Nos estamos viendo. Gracias, chao.